Hola, ¿cómo están chicos de tercero de secundaria? Bienvenidos a la clase que corresponde al día miércoles 22 de abril de 2020. Los valores del mes son honestidad y lealtad. En esta parte vamos a ver a la primera parte correspondiente a la célula. Veamos entonces, antes de entrar vamos a comentar el video que vimos al inicio de motivación. Bueno, pues acá podemos apreciar cómo se observa la célula epitelial en un microscopio electrónico, pues, ¿no? Dado que la célula es un organismo microscópico, se requiere todavía de este dispositivo para poder apreciarla. Bueno, pues entremos al tema ahora sí de la célula 1. Primero vemos la definición, pues, ¿no? Esta es una definición que corresponde a la citología, que es la ciencia auxiliar que se encarga del estudio de las células. ¿Ya? Esto corresponde a la citología. Y esta ciencia, bueno, pues nos va a decir qué cosa es la célula, que es la unidad fundamental de la materia viva y la unidad morfológica y fisiológica y genética de todo ser vivo. Antes de entrar a la parte de la clasificación de la célula, veamos un poco de historia. En 1665, el científico Robert Hooke publicó pues observaciones hechas con un microscopio. Microscopios de bajo poder tan solo eran de 9 aumentos. Entre ellas describe pues un fino corte de un corcho, agarra un corcho, lo corta y trata de ver qué cosa es lo que hay. Y claramente pues nota que tiene muchos poros, es totalmente agujereado, parecido a un panal de abejas, pero los poros no son regulares. Y entonces así se convirtió en el primero en ver estructuras a través de un microscopio a las que llamó celdas, que en latín significa cel, ¿no? Del latín cel, porque se parecen a las celdas de un panal de abeja. ¿Han visto los panales de abeja? ¿No? Algo así era lo que Robert Hooke había visto pues de este corcho en el microscopio. Ahora, en los años siguientes otros también descubridores hicieron también visualizaciones en animales y plantas. Pero en 1831 Robert Brown, también otro Robert, anuncia que estas celdas contenían una estructura central en el medio a la cual llamó núcleo. O sea que Robert Brown fue el que descubrió el núcleo. Y en 1835 Félix Dujardin demuestra que no son cavidades huecas. Demuestra que los núcleos no son huecas, sino que están llenas de un fluido al que llamó protoplasma. Hoy se conoce como citoplasma. Luego en 1838 y 1839 el botánico Matthias Schleyer y el zoólogo Theodor Schwann respectivamente concluyeron pues que todas las plantas y animales están compuestos por células, diminutivo de latín cell. Ya finalmente en 1855 Rudolf Virchow plantea que toda célula proviene de otra célula ya existente, o sea que toda célula se reproduce. Muy bien. Y luego en base pues a todos estos descubrimientos se planteó por primera vez la teoría celular. ¿Y qué es lo que dice la teoría celular? Que todos los seres vivos están compuestos de células o fragmentos de células, que vienen a ser pues sus unidades estructurales y funcionales. Luego que también dice que todas las células se forman a partir de otras células. Esto fue pues lo que había dicho Rudolf Virchow, ¿no? Que toda célula se forma a partir de otras células. La teoría celular moderna, ¿ya?, incorpora los hallazgos hechos en este siglo con el avance de la tecnología. Sabemos nosotros que ahora los microscopios tienen un gran poder de aumento. La célula pues es la unidad estructural, anatómica, funcional y evolutiva de origen genética hereditaria de todo ser vivo. Bueno, pues esa sería la definición de la teoría celular actual. Esta sería la definición de la teoría celular clásica, ¿no? Vamos a ver cómo se clasifican las células. Primero, de acuerdo a su nutrición. Células autótrofas y heterótrofas. Auto significa por sí mismo, solo. Las células autótrofas son aquellas que son capaces de sintetizar su propio alimento a partir de fuentes inorgánicas como el dióxido de carbono, conocido como CO2. Tenemos como ejemplo las cianobacterias, algas, vegetales y algunas bacterias, ¿no? Muy bien, luego tenemos las células heterótrofas, diferente alimento. Entonces, son aquellas que son capaces de sintetizar su propio alimento y obtienen energía a partir de fuentes orgánicas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia?
Las autótrofas sintetizan su propio alimento, las heterótrofas no, solamente obtienen energía a partir de fuentes orgánicas, ¿ya? En cambio, las autótrofas, ellas obtienen su propio alimento, lo sintetizan a partir de fuentes orgánicas. Ejemplo de células heterótrofas, la célula animal, protozarios, hongos y algunas bacterias. Tenemos también en la siguiente clasificación a las células mixtas. Son aquellas que pueden sintetizar su alimento y a la vez obtienen energía de fuentes orgánicas, ¿no? Entonces, si nosotros podemos comparar las autótrofas, las heterótrofas y las mixtótrofas, las autótrofas generan su propio alimento, las heterótrofas generan energía a partir de fuentes orgánicas y las mixtótrofas son aquellas pues que generan, las mixótrofas son aquellas que generan alimento y energía a partir de células de compuestos orgánicos, ¿no? Ejemplo, la euglena. Vamos a clasificar las células ahora de acuerdo a su tamaño. Primero, la célula microscópica. Son aquellas que te necesita todavía un microscopio para poder verla, como la gran mayoría de las que existen, ¿no? Luego tenemos la célula macroscópica. A nivel macro significa que no necesitamos de un microscopio para poder ver. Y un ejemplo de una célula, o sea, un claro ejemplo es pues un huevo. Cuando partimos un huevo, entonces tenemos en la yema que vendría a ser el núcleo, ¿no? Y la clara que vendría a ser la membrana nuclear, que es la parte que rodea el núcleo, ¿no? Célula macroscópica, que se puede ver sin necesitar un microscopio. Ahora, de acuerdo a su estructura, se clasifican en dos, en célula procariota y en célula eucariota. Vamos a ver la célula procariota. Son aquellas que no poseen un verdadero núcleo. Su material hereditario, o sea, el ADN, que es el material hereditario de las células, no está delimitado por una membrana nuclear, llamada carioteca, sino se encuentra libre en el citoplasma y desnudo sin proteínas. Se le considera como la línea evolutiva más antigua que se conoce, a la célula procariota. Y la célula eucariota son aquellas que poseen un núcleo, donde se encuentra sintetizado el ADN asociado a proteínas llamadas histonas, o sea, la cromatina, delimitado por la membrana nuclear, o sea, la carioteca, y sí se les considera como células más evolucionadas. Si nos preguntasen qué célula es más evolucionada, la procariota o la eucariota, ¿cuál sería la respuesta? La eucariota. Muy bien. ¿Qué célula no posee núcleo? La procariota, claro que sí, ¿no? Muy bien. Ahora, de acuerdo a su forma, las células se clasifican según el siguiente, ¿no? Según lo siguiente. Células planas, la célula de la epidermis, de la piel. Cúbicas, las células que cubren los ovarios, para las mujeres hay. Las cilíndricas, células de la mucosa intestinal, o sea, estas son las formas que tienen esas células dependiendo de dónde se ubican. Células poliédricas, la mayoría de las células vegetales tienen forma de poliedros en 3 dimensiones. Bicóncavas, los glóbulos rojos son medio redondeados, ¿no? Se le llama bicóncava. Estrelladas, la neurona tiene forma estrellada, las células alargadas, las células musculares, las esféricas, el óvulo, y las amorfas regulares, los macrófagos y las amebas. Muy bien, alumnos, terminamos con la parte teórica, vamos a pasar ahora sí a la actividad. ¿Por qué esta célula es mixótrofa? Bueno, pues porque es capaz de sintetizar su propio alimento y a la vez obtiene energía de sustancias inorgánicas, ¿no? O sea, sintetiza su alimento y al mismo tiempo logra obtener energía de esas sustancias inorgánicas. Pregunta número 2. ¿Qué menciona la teoría celular? Bueno, la teoría celular menciona dos cosas. Que todo ser vivo está compuesto de células o fragmentos de células. Y también que toda célula se origina a partir de otra célula, ¿no? Son dos cosas pues que menciona la teoría celular. Pregunta número 3. ¿Qué significa procariota? Bueno, pues el prefijo pro significa antes de o falso y cariota núcleo. Este es un término que se utiliza para las células que carecen de núcleo. O sea, procariota significa sin núcleo. Pregunta número 4. Marca la alternativa correcta. ¿Es una célula procariota, célula animal, protozoario, célula vegetal, célula de los hongos o las bacterias? Bueno, pues de este grupo de células, las únicas que no poseen núcleo y que corresponde a la célula procariota viene a ser pues las bacterias. Alternativa E.
Pregunta número 5. No se relaciona con la célula. Las arqueobacterias. Bueno, las arqueobacterias son organismos unicelulares, procarióticos, entonces sí se relacionan con la célula. El virus es primitivo. Bueno, los virus necesitan de las células para poder reproducirse, pero no son células en sí. Entonces teníamos la B. Veamos qué sigue. ¿Es fundamental para todo ser vivo? Claro que sí, las células son fundamentales para todo ser vivo. ¿Se origina a partir de otra? Claro que sí, es parte de la teoría celular. ¿Se miden micras? Así es, las células se miden en el orden de las micras. Entonces la alternativa sería B de burro. Muy bien, muchachos, con esto terminamos la clase del día de hoy, esperando que hayan comprendido y ahora sí, les toca a ustedes resolver la tarea. Nos vemos hasta la próxima. Chao.